Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. Este vídeo no va a ser el que muchos estáis esperando ver. Me refiero que no va a ser ese clásico vídeo cuando hay una subida de precios de videoconsolas donde me acaban poseyendo 4 demonios y acabo echando aquí pues básicamente espuma por la boca. No, no es la idea ni la intención. En este vídeo, por supuesto, vamos a ver esa última hora sobre Xbox, que acaba de subir de precio otra vez más las videoconsolas en el territorio norteamericano. Y luego de eso, por supuesto, vamos a ver un poco la situación global de la industria. Vamos a ir precisamente con lo que está sucediendo últimamente, con mi valoración, por supuesto, acerca del asunto y, obviamente, lo más importante de todo, con la comunidad de jugadores. La comunidad de jugadores de esta generación, en lo personal, y por anticipado voy diciendo que está fracasando. Sobre todo esa comunidad ruidosa de las redes sociales. Ahora os explicaré el porqué, pero bueno. Primero de todo, por supuesto, la información y obviamente los datos. En primer lugar, ¿de cuánto es esta vez la subida de precios y a qué plataformas corresponde? Pues en este caso a todos los modelos de Xbox Series que se encuentran en el mercado norteamericano. Repito que todo esto que voy a comentar no afecta a territorios como Europa y otros países varios. Ok, punto número 1. La Xbox Series S pasa de costar $379 a costar $399. La Xbox Series X pasa de costar $599 a costar $649. La Series X digital, la que no tiene el lector de discos, pasa de costar $549 a $599. Y la Xbox Series X de 2 TB de espacio de almacenamiento pasa a costar de $729 a $799. Sí, están ustedes escuchando bien. La Series X de 2 teras cuesta ya más que una PlayStation 5 Pro en los Estados Unidos de América. Agarraros a donde podáis. ¿Qué es lo que supone todo esto? Pues mirad, tenemos un desglose bastante interesante que nos han hecho varios medios de comunicación. La Xbox Series X de 2 TB ha subido $200 en un año, porque no es la primera vez que sube. Pues en un año apenas ha subido $200. La Xbox Series X normal ha subido $150 en apenas 6 meses. En los últimos 6 meses, con las subidas que se han establecido, $150 extra. Y la Xbox Series S, el modelo económico de Microsoft para dar la puerta de acceso al mundo de las videoconsolas, ha aumentado $100 en apenas 6 meses. Y ojo, porque no se descartan nuevas subidas de precio, según esta gente, por las dificultades del mercado. O al menos eso es lo que dice Microsoft. Al menos eso es lo que dice la compañía. Y yo en lo personal, no quiero ser redundante, pero lo voy a resumir. No me creo nada de esto, en el sentido de que sí, los aranceles existen, por supuesto eso le supone un costo adicional a estas compañías. Yo no estoy discutiendo eso, por si me viene algún bienaventurado del siglo XXI a poner en cuestión este tipo de cosas o a poner en mi palabra lo que él ha querido entender. No, yo no cuestiono la existencia de los aranceles y los costos que esto supone. Yo simplemente digo que no me creo todo esto básicamente porque las subidas de precios en las videoconsolas, y esto es un hecho, no es una opinión, se empezaron a dar previamente a la existencia de los aranceles, incluso previamente a que en los Estados Unidos de América volviese a ganar las elecciones el tío de naranja. Eso, repito, es un hecho, no es una opinión. Podéis comprobar el registro. De hecho, los rumores de la subida de precio incluso estaban ya mucho antes. Recuerdo allá por el año 2021, finales del 2021, principios del 2022, aproximadamente cuando se anuncia la compra de Activision Blizzard o la intención de compra.
Recuerdo estar leyendo sobre la posibilidad de una subida de precios en las videoconsolas y ¿sabéis qué? Ni siquiera hice vídeo sobre ese tema porque no me lo creía. Era básicamente algo que no podía llegar a concebir y acabó sucediendo, y repito, antes de los aranceles. Y en el caso de Microsoft es algo que yo no me termino de explicar. Yo es una cosa que no termino de entender, principalmente porque eres la que menos vende. Generalmente en el mercado de videoconsolas, o al menos es lo que se ha hecho toda la vida, incluso en el mercado tecnológico general, cuando tú un producto ya no lo estás vendiendo tanto, cuando ya decaes de una manera tan alarmante como en este caso son la venta de consolas Xbox, lo que sueles hacer es reducir el precio para ganar masa, para ganar comunidad, para ganar pues nuevos adeptos y en este caso por lo menos tener a un público que está comprando el producto que tienes en el mercado, aunque sea poco, aunque la distribución sea muy pequeñita, pero aún así pues son muchos potenciales compradores en tu tienda digital. Eso pues repito, es tal y como se concebía previamente el mercado, incluso cuando solamente había formato físico. La intención era sobre todo que se vendiera de donde sacas el dinero, de videojuegos como tal. Y es por esto que en otras muchas ocasiones os he comentado que no celebren ustedes cuando Microsoft, PlayStation y cualquiera de estas compañías les dicen que están ganando mucho dinero y que están básicamente en sus récords históricos. Porque cuando te dicen eso, lo que tienes que tener claro es que el año que viene van a intentar ganar más y eso va a ser a costa de lo que sea. ¿Y sabes a costa de lo que es? De tu bolsillo, de básicamente cualquier dólar que te puedan rascar en el último momento. Y repito, en el caso de Xbox lo entiendo menos todavía. Ellos, en cuanto a número de usuarios activos, están creciendo. Esto es un hecho. Han crecido mucho en el mundo del PC, están creciendo progresivamente también bastante en el mundo de la nube y por eso los datos que se reflejan es que Xbox tiene más usuarios activos que nunca. Pero esos usuarios cada vez son menos de videoconsolas, son de otros lugares, básicamente desde los cuales se puede acceder. Y obviamente pues es el mercado potencial que busca estas compañías, pero en cuanto a la salud del mercado de consolas, esto a más de uno debería de preocuparle, principalmente porque Xbox ya no es que la próxima generación vaya a ser de digamos una distribución pequeña, va a ser de una distribución minúscula dentro de las comunidades y eso va a dejar en una posición de fuerza a otras compañías que van a hacer los peores movimientos en contra del consumidor que os podéis imaginar, porque no habrá competencia ninguna. Lo alarmante va a ser cuando el mercado de consolas empieza a caer de manera estrepitosa. Me refiero al número de jugadores y a la comunidad que pueda haber dentro de esta, porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Actualmente hay mucha gente que se compra más de una videoconsola. Por ejemplo, vamos a poner el caso. Un usuario de PlayStation se compra una Series S para tener una máquina que le reproduzca Game Pass, por ejemplo. Es una manera de verlo. Hay gente que hace eso. Tiene su consola principal, la de Sony, y luego pues tiene una Xbox principalmente pues para acceder a ese catálogo de videojuegos día 1, lo cual es bastante suculento. También hay usuarios de Xbox que se compran una PlayStation para disfrutar de esos exclusivos que por lo menos a día de hoy existen y ya veremos qué es lo que pasa a futuro. Pero en fin, eso es una situación, digamos, recurrente. Es una situación más habitual de lo que la gente se piensa. Y si metemos ya a Nintendo en la ecuación, pues vamos más allá. Pero el caso es que de cara a la próxima generación de videoconsolas, ¿ustedes qué es lo que piensa que va a pasar? Pues que el usuario de PlayStation posiblemente ya no se compre una Xbox para tener Game Pass, porque esa consola le va a salir muy cara. Ya no va a ser esa consola económica favorable al usuario que va a estar muy apetecible tener en casa. Casi que preferirán comprarse el videojuego que corresponda de lanzamiento o meterse dentro de otra suscripción. Y el caso es que el usuario de Xbox posiblemente decida no optar por comprarse una PlayStation, porque los exclusivos, imaginando que sigan adelante con ellos, a lo mejor ya no les vale tanto la pena. Se quedan en Xbox con lo cara que les ha salido y más allá de eso pues no querrán irse a ninguna parte. Y así sucesivamente, es decir, el usuario que antes se compraba dos videoconsolas, ahora se va a comprar solamente una. Venga del bando que venga. Venga de la consola favorita que haya tenido toda su vida. Cada vez menos gente va a comprar videoconsolas. Y esto ya no se trata de que es que una caiga u otra, no. Se trata de que el mercado general al usuario le está haciendo la vida
imposible. El usuario que generalmente intentaba tener todas las videoconsolas va a desaparecer. Eso lo vamos a hacer unos pocos, seguramente. Gente que tenga un potencial económico significativo, coleccionistas y por supuesto también creadores de contenido como yo, que tenemos que tener en cuenta todos estos dispositivos para hacer lo que hacemos. Pero en fin, esa es la cuestión, que cada vez la vida se va a poner más difícil para acceder a los videojuegos, cuando precisamente las consolas eran el acceso barato, era el acceso rápido, para que en su momento no tuvieras que estar todo el día en las recreativas o para que no tengas que comprarte un PC que en este caso te pueda mover los videojuegos igual por precios un tanto más altos, ya que la diferencia y esa brecha cada día se va estrechando más. Y ahora vamos a entrar en una vieja sección del canal. Lo que pasa que es una sección a la que nunca le hemos puesto nombre. La sección Sermón Channel. Es un juego de palabras que mucho me habéis estado haciendo en la caja de comentarios desde hace años y honestamente siempre me ha gustado mucho, pero intentaré ser simpático. Mirad, ante esta situación que estamos comentando, la comunidad, yo en lo personal creo que está en su momento más bajo, pasivo y mediocre del que ha estado nunca. Actualmente la comunidad de las redes sociales tiene más preocupación por la vida privada de una actriz del montón dentro del mundo de los videojuegos que por una subida de precio de consolas. Y esto es así de triste, es así de lamentable. Les han dicho que eso es lo importante dentro de la industria, mientras que esa misma industria les está subiendo de precio básicamente todo. Esa es la cuestión, que esa comunidad pues ahora mismo está completamente obcecada con una distracción que les han puesto desde otras esferas, básicamente para que no proteste por este tipo de cosas. Gente que no puede ya permitirse una nueva videoconsola, quizás siquiera se puede permitir un nuevo videojuego, preocupada de la vida privada, repito, de una actriz de la cual seguramente si no buscaran en internet ni sabrían su nombre. Y esa es la situación actual, eso es básicamente lo que tenemos y por ello creo que todo este tipo de cosas nos las empezamos a merecer. Nos empezamos a merecer la subida de precio de consolas, nos empezamos a merecer la subida de precio que se va a venir y va a ser muy grave en los videojuegos. Nos empezamos a merecer que básicamente salga el principal directivo de Take-Two y nos diga pues básicamente que nos pueden cobrar lo que quieran porque es divertido cobrarle dinero al usuario. Nos pueden vacilar en la cara como están haciendo últimamente. Básicamente se están riendo de los consumidores si estos compran en masa. Así es sucesivamente lo que está sucediendo y la cuestión es que esto no va a ir a menos, solamente va a ir a más, porque la comunidad está en un momento pasivo, está en un momento en el que básicamente no se queja de nada o solamente lo hace cuando tocan a su compañía favorita. Es en ese caso cuando ya quizá incluso se vuelven defensores de todas estas empresas. Sí, defensores de compañías que básicamente les están intentando sacar más dinero del que ya les sacaban en el pasado. Pero oye, así es como ganamos las guerras. Y lamentablemente esto es lo que hay. Hoy vais a ver a muchos creadores de contenido hacer el clásico vídeo o hacer la típica publicación en redes sociales de estoy muy enfadado, estoy indignado, estoy muy cabreado por la subida de precio de Xbox. Vais a ver una cosa que tienen en común todos ellos, casi ninguno juega a Xbox, pero se enfada mucho cuando Xbox sube de precio. Pero es que esto se ve en todas las direcciones. Luego habrá una subida de precio de PlayStation. Perdón, disculpe, la hubo hace 3 semanas, lo que pasa que parece que solamente me enteré yo y 2 más, porque esos mismos creadores de contenido de los que os hablo no hicieron vídeos enfadados, porque es que a lo mejor no les llegaban las cartas de amor a Japón, Ghost of Yotei está muy cerca. Ya os lo comenté en su momento, no esperéis quejas por parte de esa gente, porque si no, no hay códigos, no hay invitaciones a las oficinas y ese tipo de cosas, es lo que hay. Y luego, pues, cuando tocan a tu empresa favorita, es decir, cuando tu empresa favorita es la que te sube de precio las cosas, la reacción de esta misma gente, de todas las comunidades, repito, suele ser mirar para otro lado. Aquí no ha pasado absolutamente nada, o te dicen que tú no puedes quejarte porque a ti te subieron de precio la videoconsola en el pasado, y ojo, que seguramente esa verdad, básicamente todas están subiendo de precio las plataformas, porque esto es algo que de hecho también veo mucho en la caja de comentarios.
Cuando yo me quejo de la subida de precio de una plataforma como Xbox, alguno me dice que ¿por qué me quejo tanto? Que alguno incluso me dice que soy un falso Xboxer porque me quejo más de cuando sube Xbox que cuando suben las otras compañías. Hombre, ¿tú de qué te quejarías más? ¿De que tu novia te ponga los cuernos y te sea infiel a ti? ¿O que la novia de tu amigo le sea infiel a tu amigo? ¿De qué cosa te quejarías más? ¿Te quejas más de lo que tienes en casa? ¿Te quejas más de lo que te afecta? Bueno, hay alguno por ahí que no. Hay alguno que lleva por ahí los cuernos muy a gusto. Pero el punto no es ese. El punto básicamente es que tú no eres consecuente con lo que estás diciendo. Si a ti te parece mal la subida de precio de una videoconsola, te parecerá mal en todas. Pero es que la comunidad no reacciona así. La comunidad, de hecho, cuando lo hace su plataforma favorita, desaparece de las redes sociales, no hace ningún comentario, no dice nada. Simplemente se van, ahí como si no pasara ni lo más mínimo, pero bueno, es lo que hay. Y mi mayor temor se da principalmente con los videojuegos, sí, con los títulos en sí, porque como tal, hombre, una videoconsola te la compras una vez y ya está, te durará pues 7 años, 8 años, en realidad el tiempo que tú le quieras dar mientras la cuides. Videojuegos no te van a faltar desde luego. Pero cuando estos son los que suben de precio, aquí la cosa cambia bastante. Y es ahí donde la comunidad también está siendo muy contemplativa, muy pasiva o incluso defienden a estas empresas, porque yo he visto a lo largo de los últimos días cómo la gente pedía al estudio de desarrollo de Silksong que subiera de precio el videojuego, que ellos pagaban más si hacía falta. Ese videojuego no puede costar más de $20. Casi tenemos que estar agradecidos porque no cueste más de eso. Hay gente que ya está diciendo que por GTA pagaría 200 euros si se lo pidieran. Pues hombre, imaginaros cuando esto, lo lento de las compañías. ¿Qué pensáis que van a hacer con los precios? Y esto es lo que tenéis que tener claro. Si las compañías no ven consecuencias en sus decisiones, las van a seguir tomando. O irán incluso a más, a ver hasta dónde pueden llegar. Cuando PlayStation tuvo la soberbia de poner la PlayStation 3 a 600 euros, la comunidad reaccionó y tuvieron que bajarla de precio. Cuando Xbox tuvo la soberbia de poner una consola con un dispositivo adicional que nadie te estaba pidiendo, la comunidad reaccionó y no pasaron por caja. Cuando Nintendo tuvo un mal hacer a nivel comercial con ciertas plataformas, la comunidad reaccionó y no vendió una sola videoconsola. Pero ahora, la comunidad lo que hace es decir, buen trabajo. Gracias por venderme cartón a 20 euros. Esto es lo que hay. En la caja de comentarios, por supuesto, me podéis dejar vuestra opinión. Esta es la mía. Como siempre, esto lo hablaremos en directo más largo y tendido. Un saludo.